Dime cuándo. Ya está grabando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy. En esta ocasión nos acompaña el doctor Ramiro Godoy Diana. Voy a leer brevemente los temas. El doctor Godoy Diana es un investigador del CNRS en el Laboratoire Physique de Mécanique de Milieux d'Hydrogène de la SPCI en París, Francia. Es ingeniero físico por el TEC de Monterrey en 1994 y tiene una maestría en física por la UNAM en el 99 y un doctorado en dinámica de fluidos por la École Polytechnique de Francia en 2004. Su trabajo experimental en dinámica de fluidos ha incluido investigaciones sobre la energía de las olas oceánicas, la dinámica de fluidos geofísicos, la inestabilidad de las estelas, la interacción fluido-estructura y la propulsión bioinspirada. Codirige el grupo de biomecánica de interacción fluido-estructura del PMMH de su laboratorio. Muchas gracias por adelante, doctor. Pues muchas gracias por la invitación, por estar aquí para escuchar. Me da mucho gusto estar de vuelta en la ciencia después de haber pasado por estos pasillos como estudiante. Y bueno, pues, me da gusto venir a platicarles un poco de lo que estoy haciendo. Eh, bueno, ahorita este videito ya lo vieron mucho y vamos a hablar más de ello, pero primero, antes de, de continuar, quería mostrarles un poco de dónde vengo. PMMH es la sigla del laboratorio que acaban de mencionar. Es una, es una de las típicas estructuras de laboratorio de investigación en Francia que tiene una complejidad que depende de muchas instituciones tutelas. Aquí típicamente cuando uno habla del laboratorio tal, pues es de la UNAM y es de la UNAM y nada más, o hay algunas cosas que tienen interacción entre la UNAM y otra universidad, por ejemplo. En Francia hay muchos lugares así que tienen varias tutelas, entonces es muy complicado cuando uno dice, ¿dónde vas? Voy al SPCI. Entonces yo, cuando yo empecé, siempre decía, pues estoy en el SPCI, que es la Escuela de Física y Química, además es un lugar bonito para decir que uno viene ahí porque había muchos premios Nobel y demás. En nuestro laboratorio es el CNRS, es que mi empleador es como el equivalente del CONACYT, sí, pero ya. El ETCI, que es esta escuela de física y química, y después está la Sorbona y otra universidad parisite, que son dos grandes universidades también. Entonces, en nuestro laboratorio hay colegas de laboratorio, hay gente de estos distintos lugares que trabajan en el mismo sitio. Es una cosa un poco extraña como, eh, para explicarlo siempre cuando uno va a un lugar. Y bueno, la otra cosa que ocurrió es que el STCI, que es donde estábamos físicamente, empezó un trabajo de renovación, se tiraron para abajo los muros del laboratorio donde estábamos, entonces tuvimos que mudar y encontramos asilo en la Sorbona. Entonces, para los que quieran irme a visitar después, vayan a Francia, el lugar al que hay que ir es aquí, al campus de Sorbonne Université, del centro. Bueno, esa es la presentación del laboratorio. Al menos hasta 2027 todavía vamos a estar. Más de mi grupo, tengo este grupo de biomimetismo, lo llamamos biomimetismo, interacción y estructura, con un colega, un profesor de la Universidad Parisite de Benjamin Tirayat, y yo somos los dos permanentes, con varios doctorantes y postdocs que trabajamos en varios temas. Hoy vamos a hablar de pesas, pero también hay otros temas de interacción. Bueno, para los peces ya saben, la estructura es el pez y el fluido es el agua, pero para los insectos la estructura es el ala y el fluido es el aire, y después para el veleo la estructura pues la vela y entonces, la idea es que interacción fluido-estructura es lo que me interesa y hay muchas distintas betas de este tema. Muchos de los temas que tratamos, y de ahí viene lo de biomimetismo, han sido colaboraciones con biólogos. Hemos discutido mucho, por ejemplo, el tema de nado de serpientes. Tengo ahora una actividad en verdadera interacción con biólogos para hacer mucho trabajo de biología experimental, medir cómo se mueve una serpiente y hacer un poco de mecánica de fluidos experimental alrededor de un sistema vivo.
Y después volví también a temas de lo que hacía cuando estaba aquí en México, que era de conversión de energía de oleaje, para temas de estructuras flexibles, cómo usar estructuras flexibles para recuperar energía de oleaje. Y bueno, por introducción. Bueno, estaban los nombres de los estudiantes del grupo de ahora, pero aquí pongo algunos de los nombres de la gente que participó en lo que voy a presentar hoy. Empezó con nuestro primer doctorando que hizo Bernardo de Tesis, el siguiente, Verónica, una postdoc que hizo los nadadores artificiales que vamos a hablar. Y después estos colegas, colaboradores en Japón, que se ocuparon de hacer simulaciones numéricas sobre los peces. Que voy a mostrar también. Bueno, para empezar, para la inspiración de la charla, quiero que se pongan en el lugar de estas sardinas que están cerca de Sudáfrica, cuando en el mes de mayo empieza a enfriarse el agua y entonces empiezan lo que se llama el gran festín, la gran migración de sardinas hacia el norte para buscar agua un poco más caliente. Entonces son millones de individuos que nadan juntos y que en una especie de nado bien organizado, pero que cuando uno se pone a pensar, las sardinas no tienen ningún GPS ni ningún líder que les está diciendo qué hacer, sino que simplemente sus interacciones con los vecinos próximos determinan este tipo de migración. Y si queremos tratar de racionalizar un poco como físicos una definición un poco arbitraria de movimiento colectivo, yo lo que quiero que piensen es un largo número, un gran número de agentes independientes, autopropulsados. Esta es una de las palabras claves, cada uno de ellos se mueve por sí solo, y las interacciones entre vecinos están gobernadas por reglas sociales, ¿no? Yo voy, camino para allá, y si hay alguien que está al lado mío, la posición en la que me pongo con respecto a mi vecino depende de si somos humanos o si somos peces, o la manera en cómo interactuamos es algo que pone social entre comillas, porque depende esta interacción social va a depender de los sentidos, y sobre eso vamos a hablar un poquito más. Y después el otro tema es que hay una aparición de un movimiento colectivo complejo que tiene escalas de tiempo y de espacio bastante grandes comparados con el individuo. Entonces eso es, ahí ya viene el video de estas ovejas que hacen cosas interesantes, pero hay muchos ejemplos y eso es una de las razones por las cuales este es un tema interdisciplinario. Este es, por ejemplo, un vórtice de renos. En biología uno puede pensar en renos a esta escala, pero también puedes pensar en una escala mucho más pequeña en bacterias, y también tienes este mismo tipo de reunión. ¿Okay? Después, una de las cosas que se ha usado mucho para las películas es cómo hacer para tener una simulación que produzca algo que parezca real. Uno dice, si yo voy a hacer un banco de peces, quiero hacer una animación que muestre un banco de peces y yo lo vea y que parezca un banco de peces, puedo hacer un modelito. Entonces, ha habido muchos esfuerzos desde el lado de la computer science o de la física también para con estos modelos de partículas retropropulsadas poner cuál es el mínimo número de reglas que le tengo que dar para que cuando yo le echo a andar el modelo, para lo que sucede parezca realista. Y en otros temas de física, esta es una visión desde arriba, son datos experimentales de una tabla que está vibrando con granos que tienen una forma particular, que cuando la vibración de la mesa hace que se muevan en una sola dirección. Entonces, cada uno tiene una dirección de propulsión, pero cuando pones muchos granos, entonces aparecen este tipo de estructuras coherentes. Después, para los que hablan un poco de francés, hay
hay una buena cadena en YouTube. Este cuate es un candidato, ya se debe haber doctorado, que se dedica al movimiento colectivo y que si le echan un ojo, habla de cosas de los bancos de peces y después lo pueden ver y le dirán, hay varios niveles de dificultad aquí y después ustedes dirán a qué nivel de dificultad llegamos aquí en la plática. Bueno, los paralelos en física hay muchas cosas que podemos decir, pero una de las cosas interesantes es eh, este movimiento como de fluidos. Si uno se pone a mirar el movimiento colectivo muy condensado, con un gran número de agentes, por ejemplo, este es la largada del maratón de Chicago, y entonces te ven estas ondas como van dejando salir a los maratonistas, se ve el movimiento que parece ser un fluido granular. Después, este es otro sistema interesante, esto es en México. Diego Mesnava, de hecho, en su graduado del Instituto de Física, que ahora está en Francia. Es un agua azufrosa, y estos son peces. Lo que se ve, la señal que se ve ahí, son los peces están en la superficie para poder respirar. No pueden respirar esta agua azufrosa, pero cuando hay algún depredador, alguna cosa así, se dan un coletazo para sumergirse y esconderse de la superficie. Entonces lo que se ve ahí, los destellos esos son miles de peces que dan coletazo contra la superficie y que se sumergen. Entonces, bueno, esta es el postprocesado de ese video, en 2D. Entonces es un paralelo a esto que se llama los sistemas estocásticos excitables, en el que pones una señal en un lugar y entonces la señal se transmite a lo largo del medio. Y después el otro tema divertido es esto que el fast is lower. Aquí hay peces que les ponen una motivación para huir del otro lado, que es alguien que está empujando, entonces, pero solamente hay una puerta chiquita, y entonces, ¿cómo se organizan para pasar de este lado? La razón del faster is lower es porque no sé si han visto este experimento que se hizo con gente para hacer evacuación de lugares, en la cual les dices, si dices, bueno, tenemos que salir todos a la puerta, entonces si la instrucción que yo les doy es vayan lo más rápido posible, no importa quién empuje, vamos a salir más lento que si les digo váyanse tranquilos y cada quien va saliendo. La idea de ir despacio y de no correr cuando hay pánico y eso, es porque cuando uno se va, cuando la motivación es de todo el mundo ir más rápido, se hacen los catástrofes, ¿no? Bueno, en fin. Todo esto para decir que hay muchos temas de esto del nado colectivo, es un pedacito de un área de investigación que involucra muchas disciplinas. Bueno, hoy, con lo que vamos a empezar hoy es con esta idea, la interacción entre vecinos. O sea, si yo tengo un banco de peces, ahora me voy a concentrar en la interacción entre dos miembros de ese banco, y esa es lo que va a ser el ingrediente básico que va a producir después esta dinámica colectiva tan divertida y fascinante que se puede uno ver en todos estos videos de documental. Yo a la base soy un experimentador en fluidos, y entonces la pregunta que me hago siempre es, bueno, ¿cuál es el experimento modelo que puedo hacer? Porque es muy difícil, digo, es muy bonito ver estos videos, en los que uno ve el video de la naturaleza en realidad, pero es muy difícil tratar de sacar algo cuantitativo a partir de estos videos. Entonces, la pregunta de qué experimento modelo depende de cuál es la pregunta que nos queremos hacer. Y en una de las preguntas desde el punto de vista de la física de la locomoción, siempre es la cuestión del gasto energético y de cuánto me cuesta ir del punto A al punto B. Entonces es una pregunta clásica. Y entonces
para los peces, uno podría decir una pregunta clásica si existe una ventaja de nadar en grupo. Si yo voy nadando solo, si voy nadando con mis cuates, ¿qué me cuesta más trabajo? Esa es una pregunta. Y esto es algo que se ha atacado teóricamente ya desde hace mucho. Este es uno de los primeros papers que se atacó a este problema. Daniel Weiss, el de Beckman, eh, un sistema bidimensional de peces. Entonces, si yo les digo, yo les doy un n número de peces y los tengo que organizar en un campo 2D para que se pongan a nadar. ¿Cuál es la manera en la que se pongan a nadar que me va a producir medios de este tipo? Entonces, se puede probar teóricamente relativamente fácilmente que lo mejor es esta distribución en la que se llama forma de diamante, porque por los vecinos más próximos hacen un diamante así, pero es simplemente si tengo una línea de peces aquí, la línea que viene atrás no se va a poner directamente detrás, pero un poquito intercalado. Y la razón es que cada pez que está nadando emite una estela de luminos, entonces el flujo promedio detrás del pez que está nadando es un jet. Entonces, si yo me pongo directamente detrás del jet, pues es contraproducente para mí porque tiene que andar. Entonces, en cambio, si me pongo entre dos, puedo ganar un poquito por los remolinos que los otros dos vecinos de adelante están emitiendo. Y bueno, este es un tema que el, lo que está en el fondo de esto es el uso de los vórtices que están en el flujo por un pez que está nadando. Y aquí son los vórtices que producen los vecinos, pero también puede ser vórtices producidos, por ejemplo, en este caso, por la estela de un cilindro. Esta es la famosa calle de Napoli Carmen, ¿sí? Esto es algo parecido a como cuando las paredes vuelan. Ese es otro tema en el que esta es una versión 2D. Aquí estoy viendo peces 2D. Entonces, en las aves no podemos hacer la cosa 2D. La organización de los remolinos de las aves los más importantes son los remolinos de borde de ala. Cuando la ave está haciendo así, tienes el flujo que pasa por arriba abajo del ala, pero en los bordes es donde se enrollan los remolinos que van hacia atrás, que eso es lo que produce la sustentación. Y es la misma razón por la cual los aviones tienen que esperar para despegar una vez que despega un avión que el otro tiene que esperar, es por esos remolinos de borde de ala. Los vuelos de formación también producen remolinos de borde de ala y te puedes poner para aprovechar un poco lo que tiene adelante. Ese es otro tema más complicado. Pero bueno, okay, tengo que no ya demasiado, ya sé que tenemos tiempo, pero tampoco mucho. Bueno, entonces la pregunta que está haciendo es qué experimento modelo depende de la pregunta que hacemos. Y entonces, si la pregunta esta es cómo es que los peces eh, se organizan en bancos, lo que sabemos es que tienen distintos mecanismos sensoriales. Tienen la visión, entonces un pez que está aquí puede ver a sus vecinos. Tienen sensores de presión, una cosa que se llama la línea lateral, que es un órgano que se aparenta un poco a la oreja interna, es estos cilios, pero los peces los tienen a todo lo largo de los costados, y entonces pueden sentir las situaciones de presión. Entonces, esas las interacciones hidrodinámicas, cuando hay un pez que está cerca, el otro que está detrás, puede sentir fluctuaciones, y después también, obviamente, estos, la química, ¿no? El olor y las fluctuaciones químicas. Bueno, para lo de la ventaja, aquí hay un ejemplo de peces que están nadando contra la marea. Este es la marea que va subiendo, este es en Francia, la marea entrando a un puerto, y aquí estos peces ponen a nadar contra el agua que viene nadando. Esta es una
tiene la reotaxis. La reotaxis es cuando el animal se pone a nadar contra la corriente. Y la pregunta es, ¿cómo se realizan las nadadas así? Puede haber alguna ventaja de dinámica. Entonces, vamos ahora sí a los dos tipos de modelos. Uno de los modelos que les voy a mostrar es muy simple, un canal en el que ponemos una velocidad que podemos controlar con un propeller, con una hélice aquí, y después aquí hay nidos de abeja para matar un poco la turbulencia, para que el flujo sea más o menos laminar. Y entonces aquí el flujo viene de este lado, y hay un video de cómo se ve. Allá hay dos peces, y cuando arrancamos el flujo se ponen a nadar. Y entonces vemos que hacen esto de mantener su posición en el marco de referencia al laboratorio. Y obviamente lo hacen naturalmente, porque esta onda de la reotaxis es natural para este tipo de animales. Y si han visto en los acuarios cuando hay peces que se ponen a nadar justo donde sale el agua de la bomba del acuario, porque les gusta estar contra la corriente, bueno, este tipo de pez. Pero obviamente si no lo hicieran, se irían contra el borde aquí, quedarían contra la reja que ponemos ahí para que no se escapen, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los experimentos de los que voy a hablar hoy. Y después el otro, que es el que ya vieron ahorita al principio, que es una arena de nado, donde tenemos muchos peces juntos y los filmamos desde arriba. Y el agua, ahí el secreto es que el agua es poco profunda para que no haya muchos cruces. Hay algunos, si se ponen a ver un rato, ven que a veces se cruzan uno con el otro, pero eso nos causa problemas para el tracking. Entonces, tratamos de mantenerlos en un solo video. Bueno, el animal que hemos usado en modelo es petrafish que se llama Imigramus prodostomus. Son pececitos así de 4 centímetros. Y la manera en la que vamos a hacer es lo que les dije, los experimentos de campo, o sea, medir en el campo, en el mar o en la realidad, fuera del laboratorio es difícil porque es difícil de interpretar, es difícil poner cámaras para tener realmente trayectorias de todo el mundo limpias, y difícil de poder hacer un experimento y reproducirlo. Y después también uno puede hacer teoría, pues decir, bueno, yo voy a hacer un modelo teórico en el que el pez se mueve así, etcétera, pero después siempre al final no quieren una validación experimental. Entonces, la idea aquí, dijimos, bueno, vamos a mantener la complejidad de la biología, vamos a hacer experimentos con animales, pero vamos a poner condiciones de laboratorio controladas. Entonces, con una pregunta más o menos general, vamos a perturbar un poco el medio ambiente para ver, el siguiente que nada, para ver cómo se diferencia el nado colectivo. Bueno, entonces aquí es donde son estas tres partes. Yo creo que en función del tiempo haremos las primeras dos y después vemos. El primero es esta idea del canal de nado. Y es lo que, para simplificar, decimos, bueno, ¿cuál es el banco de peces más simple? Pues son dos, ¿no? Entonces es lo que llamamos el banco mínimo de dos peces. Y es este canal. En realidad, los datos que les voy a mostrar hoy son de otro canal que el primero que hicimos es Intesar, el primer estudiante que trabajó en esto. Entonces aquí tenemos 2 centímetros de profundidad, una sección de 10 por 20 y un canal de circuito cerrado. Entonces, ese es el video, el tipo de video que sacamos. Entonces aquí ya podemos empezar a hacer algo de cuantificar. Lo que hacemos es medir podemos hacer mediciones de lo que estamos observando ahí con el video. Podemos medir la frecuencia, la amplitud y la velocidad del nado. Sabemos que es la velocidad del agua, del flujo que nosotros ponemos. En mecánica de fluidos, ustedes ya lo saben muy bien, que están los números adimensionales, y el número adimensional que se usa para la frecuencia es el número de Tuhal, que
Ustedes, si se acuerdan de la estela del cilindro, el número de Stuhl que se usa en general es con la frecuencia, pero la escala de longitud que se pone es el tamaño del objeto que produce la estela. Ese es un chico. Para los problemas de locomoción animal, el estrujal que se usa se construye utilizando la amplitud del aleteo como escala de longitud. Entonces tenemos en el numerador la frecuencia y la amplitud del flapping, con estos datos así, y en el denominador la velocidad del flujo. Entonces, finalmente, el estrujal para la locomoción animal es algo que mide el producto este FA, es la velocidad característica del aleteo, comparada con la velocidad a la que nado. Entonces, tiene aunque si uno dice que es una eficiencia, realmente estamos haciendo un poco de trampa porque no es directamente, no hay una noción de energía directamente ahí. Es como una eficiencia porque finalmente si yo aleteo muy rápido y me muevo poco, entonces estoy siendo poco eficiente. Si aleteo aleteo poco, pero voy muy rápido, estoy siendo más eficiente. Entonces todo esto para decir que si el estrujal baja, significa que estoy siendo más eficiente. Estoy logrando mantener una cierta, bueno, para este caso en el que estamos imponiendo una velocidad de nado y los peces mantienen su posición, el hecho de que este estrujal, bueno, aquí los dos marcadores son los dos, cada pez, y están viendo que hacen casi lo mismo. Entonces, conforme aumentamos la velocidad aquí, vemos que el número de estrujal baja. Entonces, estos valores de Frugal entre C2 y 0,4 es algo que se ha visto en muchos animales distintos que son el rango que corresponde a un rango eficiente. Bueno, una de las cosas que quería decir es que este patrón de nado es bastante robusto y una cosa de las que nos dimos cuenta es que si medimos, hacemos este videíto el mismo para distintas velocidades y para distintos peces, podemos medir durante mucho tiempo y ver en promedio a qué distancia se ponen y a qué distancia entre las dos narices de los peces se ponen. Y nos dimos cuenta que en función de la velocidad, estas dos cantidades se mantienen relativamente constantes. O sea, las barras de Ross son grandes porque es biología, ¿no? Los peces se mueven y hacen sus cosas, pero finalmente es relativamente constante, más o menos a 0,5, o sea, más o menos se ponen a una distancia que es la mitad de su... ¿sí? Y después aquí ponen como a 0,2, es esta separación. ¿Okay? Entonces, la pregunta es decir, bueno, ¿por qué no? ¿Qué es lo que puede determinar que estos dos se organicen así? Y entonces dijimos, bueno, la visión o la aerodinámica, ¿no? Porque, bueno, se ven o cuál es la cosa. Entonces, una de las cosas que dijimos es, bueno, quizá primero la visión, y ahí lo voy a volver a arrancar el video para que lo vean, ahí se va, si se ve ya la pantalla, pero ahí viene. Entonces, quizá una de las, este cuate aquí llegó a acercarse porque lo vio al vecino que estaba allá, pero una vez que estaba cerca, ¿por qué se pone así y por qué no se pone justamente paralelo? Pues ahí es cuando decimos que para ese detalle puede haber una cuestión de hidrodinámica. Una de las primeras ideas que tuvimos nosotros de decir, bueno, si queremos hacer la interpretación más rudimentaria de la cuestión, es decir, bueno, cuando yo aleteo estoy produciendo una fluctuación de presión, mientras que la parte que más aletea, las fluctuaciones de presión van a ser más grandes. Entonces, aquí solamente el color está al máximo para decir que está hecho con son datos reales a partir de la cinemática, con una aproximación de ruido perfecto, o sea, es brutal, pero
nos permite decir que las situaciones de presión tienen tal valor aquí. Entonces decimos, bueno, si la línea lateral de los peces sabemos que termina en la raíz de la aleta caudal, entonces quizá ese es lo que hace, lo que están haciendo es que este cuate se pone justo cuando siente al final de sus sensores de presión que están por aquí, las fluctuaciones más grandes del vecino. Esa era una primera idea, pero después salió otro paper que pareció que podría ser la mejor explicación, que es simplemente un mecanismo pasivo que depende de los vórtices que dejó el vecino y la manera en la que el protagonista, estoy tratando de buscar cuál es este es el pez vecino y este es el pez que va a decidir dónde se va a poner. Entonces, él va a decidir que va a poner no realmente de una manera muy activa, sino que hay una cierta pasividad porque la manera en que el remolino, los dos remolinos contrarrotativos que forman esta parte de la estela, pues van a estar empujando para un lado y para el otro. Entonces, esta posición es la que minimiza el esfuerzo para mantenerse. Bueno, hay todo un paper de esta cosa que se llama Vortex Phase Matching para explicar esto, y podemos hablar más. Bueno, otra de las cosas que observamos con esta escuela mínima, del banco mínimo, es que hay un nado sincronizado. Yo, si cuando me pongo los dos peces que aletean más o menos a la misma frecuencia a nadar, se pueden poner en fase o en posición de fase o simplemente en no sincronizado. Y una de las cosas que observamos es que aquí estoy poniendo ese es cuando el porcentaje del tiempo que están en una de estas dos situaciones, y NS es no sincronizado, entonces es el porcentaje del tiempo que pasan sincronizados. Y vemos que conforme aumenta la velocidad, aumenta el tiempo que pasa sincronizado. Bueno, ahí están, ¿no? Estos son datos hechos así con teo casi manual usando uno de los peces como reloj. Es decir, yo cuando este está haciendo así, yo veo que está haciendo el otro, y si paso un periodo completo sincronizado, entonces pongo un tic en el programa del sincronizado, y así uno por uno, toda la secuencia de nado, y entonces vemos que hay para bajas velocidades la mayor parte del tiempo están no sincronizados, pero cuando empieza a aumentar la velocidad, en este caso de aquí, la mayor parte del tiempo están sincronizados y hay una preferencia out of phase, es fuera de fase, una pequeña preferencia por nadar fuera de fase. Y ahí ya lo han estado viendo, deben de concentrarse un poco para saber cómo pasan de uno. Bueno, esta parte me lo voy a... Sí, sí, sí. Perdón. O sea, eso es otro de los temas que estoy poniendo debajo del tapete aquí, que no es estamos hablando, aquí hablé como si fuera una frecuencia bien establecida, pero no tengo para hablar hoy, no tengo sí, los puedo mostrar luego de esto, pero en realidad estos peces hacen lo que se llama burst and coast, que es se mueven a una frecuencia y luego paran un poquito, se mueven a una frecuencia y paran un poquito, y el cómo mantener una velocidad de nado lo hacen modulando el porcentaje de burst y coast. Pero es cierto que fue una simplificación un poco brutal decir es una frecuencia es una frecuencia, es cierto, no es una frecuencia. Sí. Bueno, cuando ponemos más peces, el problema es que ya no podemos usar una sola cámara, porque si pones dos, aunque estén un poquito no en el mismo plano, están nadando así, están un poquito separados del plano vertical, no pasa nada porque son solo dos.
Pero si pongo varios, después si yo digo, ah, este vecino está aquí con este, pero el otro está aquí, pero está un poquito más alto, entonces cambia la, la intensidad de la interacción. Entonces, una de las cosas que quisimos hacer era usar dos cámaras para tener la certeza de que estaban más o menos. Aquí estábamos imponiendo con el canal de baja profundidad, los obligamos a nadar casi en un solo plano, pero no es 2D estrictamente, sino que tienen una cierta libertad de moverse. Entonces, aquí lo que usamos, no sé si ven el ojo, que está blanco, es porque es el tracking, el ojo es la parte más oscura, entonces podríamos usar eso fácil para el tracking. Y además, como son peces que tienen los dos ojos a la misma altura, como la mayoría, se puede con dos cámaras nada más tienes el 3D. Está bueno, y bueno, permite sacar la cosa 3D, y entonces usamos eso para tener las distancias entre vecinos y los ángulos para todos los experimentos. Pero finalmente no fue tan necesario haber hecho 3D porque vimos que todos que sí nadan casi siempre en la misma posición. Pero lo que empezó a ser interesante cuando ponemos más números de peces es esta onda del pattern. Entonces, cuando empezamos a ver esto, dijimos, ah, mira, bien, el famoso Diamond Pattern de Weiss, que lo estamos viendo en el experimento, pero eso no se había visto antes en un experimento, entonces estaba muy bueno, pero apareció un tema eh, delicado, y fue que esto era cuando nadaban a baja velocidad, cuando estábamos aquí donde está, eh, a, digamos, hasta una body length, VL, body length per second, o sea, es la longitud del cuerpo por segundo. Esa es la manera estándar de decir la velocidad para los nados. Y entonces, cuando a baja velocidad, todo bien, cuando nadaban así sin mucho esfuerzo, estaban en este pattern, pero cuando les poníamos un poco más de flujo en punto y se ponían a nadar rápido, este pattern ya no era el que usaban, y se ponían todos uno contra el otro y poniéndose por eso a distancias mucho más cercanas. Estos son los histogramas de posición entre vecinos en ti. Puedo ver, bueno, ahorita voy a volver a eso. Eh, Aquí lo que podemos ver es la frecuencia del aleteo. Una vez más, es una frecuencia promedio, digamos, eh, en función de la velocidad al venado. Cuando vemos el negro este es un pez solo nadando, y los otros son un par, tres, cuatro, así. Entonces vemos que cuando están a baja velocidad están más o menos en un rango aquí. Siempre estar solo les costaba más. O sea, estar no solo había que frecuencia. Las amplitudes se mantienen más o menos bajas, pero la frecuencia es más alta. Y lo que es muy impresionante es que mientras más rápido hay que ir, el pez que está solo le cuesta, tiene que aletear mucho más rápido para mantener esa velocidad, ¿no? Sí. Ahí, ¿a quiénes consideras? O sea, ya cuando hay más de uno, también te fijas en el que va como liderando. O sea, lo que sucede es que ahorita lo vamos a ver, tengo unos videos más, pero como es un espacio confinado, la velocidad que se impone es la misma para todos. Y tú dices, ¿de dónde saqué los datos de frecuencia? Estos son las barras de errores, porque son todos los pesos. Cuando tienes un grupo, haces para todos. Para todos, sí, para todos. Bueno, y eso esto es lo mismo, es lo mismo que había hecho para los dos, el Strufal, y después este de aquí es el equivalente de este, pero en dimensional. En lugar de poner frecuencia y velocidad, aquí pongo un Reynolds basado en la frecuencia, y aquí pongo un Reynolds basado en la velocidad. Bueno, para resumir, la idea es que se entrenan más fácilmente cuando están en un grupo, y que cuando están a baja velocidad
tienen esta pattern y cuando están a alta velocidad tienen, ¿no? Y luego, si quiero, volvemos a esto, hablamos de la sincronización. Aquí podemos ver también lo de la sincronización. Primero con este caso, que es el de baja velocidad. Y aquí lo que tenemos son tres peces, tres vecinos, que para este caso ya no me acuerdo. Sí, aquí está. Es el caso de un banco de 5 peces y estamos haciendo un tracking de estos tres. ¿Okay? Entonces, en estos tres vemos ya a puro ojo viendo las señales de tiempo. Estas son las series temporales de la amplitud del aleteo. Entonces, vemos que son series que no están en mucha correlación. Y vemos aquí el desfase que la fase entre el PES 1 y el PES 2, entre el PES 2 y el PES 3, pues se divergen, o sea que no hay mucha correlación, no hay mucha significación. Y lo que vemos ese es el caso en el que están allá si lo vemos en video, esto es a lo que se parece, ahí se dan cuenta que va despacito y que cada quien aletea y hace lo que le da la gana, sin mucho problema, ¿no? Ahora, si vemos el otro caso, ya se imaginan lo que va a pasar cuando van aleteando más rápido para mantener una velocidad más alta. Vemos que las fases siempre fluctúan entre 0 y pi, o sea, siempre están casi siempre entre fase y oposición de fase. Si vemos el videito, se ve así. Está ahí se puede uno quedar viendo mucho tiempo, porque hay veces que el de arriba, por ejemplo, pasan de estar así a estar así. Vale. A esta cosa lo bautizamos el phalanx, como las falanges romanas, de nada de lado a lado. Bueno, este es más un todo esto, que la forma del diamond shape para una escuela real, pero casi 2D, funciona, pero en el momento en el que pones más velocidad, el Diamond Shape además se suponía que era la manera más eficiente energéticamente de organizarse. Entonces, decir, bueno, pues yo cuando necesito más eficiencia energética es precisamente cuando voy más rápido, que es cuando gasto más. Pues no, resulta que a alta velocidad no se ponen en esa configuración, sino se ponen en una en la que están más cerca unos de otros y la sincronización. Bueno, ahora la pregunta que es la que les interesa a los mecánica de fluidos, es qué es lo que podemos hacer para ver los mecanismos de mecánica de fluidos. Pues una de las cosas que podemos hacer es simulaciones numéricas y este es el trabajo de los colegas de Japón y ellos, que nosotros hicimos, bueno, tenemos muchos datos de peces nadando, video y podemos pasar la cinemática y entonces ellos lo que hicieron son simulaciones, es una CFD 3D con la cinemática de los experimentos. Entonces, no es interacción fluido-estructura el código solamente resuelve el fluido cuando uno le impone, los peces son la condición de frontera del problema de fluidos que se resuelve aquí. Y bueno, no voy a contarles mucho, salvo una cosa interesante con esto, que fue que lo bueno de esto es que con este tema uno puede calcular cosas como el costo de transporte. Lo que definimos como el costo de transporte es un poco como para el coche, que decir cuántos kilómetros por litro, es más o menos esta situación, cuánto para una cierta energía, cuánta distancia se puede mover. Lo que podemos ver aquí es el costo de transporte para el sistema de los peces. Es qué tanto están gastando los dos, ¿no? Porque obviamente en un banco puedes decir, por ejemplo, si tienes el caso de un delfín, la mamá delfín y bebé delfín, que están nadando juntos, obviamente el bebé delfín está aprovechando el flujo que produce la mamá delfín para gastar menos, entonces
Pero si hago el costo de transporte del grupo mamá delfín y bebé delfín, entonces obviamente la mamá delfín es la que está dando todo y el otro más está ahí aprendiendo a nadar. Pero en el caso de dos peces similares, entonces lo que uso aquí, lo que estoy graficando es el costo de transporte para para los dos. Y entonces vemos que si aquí tengo un pez y el mapa este son las posiciones del vecino. Entonces, si yo el vecino lo pongo en distintos lugares, me pone qué tanto gasto. Entonces, o sea, las partes que están en azul son lugares donde es más económico para el grupo. Cuando está en naranja, son los lugares que le cuesta más. O sea, hay algunos lugares donde... ¿Cómo define la energía que gasta ahí el vecino? Lo que tenemos con la CFD, lo bueno es que tenemos toda la presión alrededor de cada pez, entonces podemos hacer fuerza y hacemos fuerza. Tenemos en este paper trabajamos dos cosas. Una es la parte energética, usamos la fuerza longitudinal, entonces es fuerza por distancia, te da una energía. Y espérame. Que, algo así como la integral de las presiones normales por la amplitud de cada punto del área. Ya lo tenía yo aquí. Este es la discusión del que es P. Tienes un grado que o sea, con el código tienes la presión alrededor de todo el pez, y entonces con eso puedes tener la fuerza. Entonces el pez está haciendo pequeñas situaciones así, entonces para mantener eso está produciendo, puedes calcular una potencia a lo largo de cada periodo. Todo eso está normalizado por periodo de Flapping. Esto es así, tac, tac, y entonces en un periodo puedes medir cuánto fue lo que costó mantenerse ahí. Entonces ese es la potencia. Sí, pues, y lo que sucede es que después usamos la otra, que es las fuerzas transversales, para hacer para ver qué tan difícil es mantenerse. Porque tú puedes decir, me cuesta menos trabajo estar así, mantener una cierta posición longitudinal, pero si tengo un pez que está aleteando muy duro al lado, me puede estar haciendo moverlo mucho lateralmente, y entonces es otro tema. Bueno, la pregunta, tengo muchas cosas, entonces ahí está la referencia, pues si quieren luego hablamos más de esto. El otro tema que quería mostrarles es otra manera de explorar esto, es decir, bueno, hacer un experimento modelo. Los peces no les puedo estar diciendo exactamente qué hacer, ellos hacen lo que quieren, pero en un experimento yo puedo poner, lo que hicimos fue poner dos motores con un eje y una placa flexible que va a ser el pez artificial. Y entonces vamos a poner lado a lado y vamos a hacer PID para ver cómo es el flujo. Y los ponemos aquí en unos rieles con cojín de aire, o sea que se pueden mover sin fricción fuera. Entonces todo el aparato lo sostiene el riel, pero
dirección del nado está libre de fricción por afuera y todas las fuerzas en ese eje van a ser hidrodinámicas. Pues aquí es como se ven de arriba cuando están en posición de fase, los trocitos. Al principio se ven juntos, pero ven que hay uno que avanza un poquito más que el otro, o sea, son realmente independientes. Aquí podemos, lo primero que podemos hacer es medir, estos empiezan de cero, entonces esta es la posición en el tiempo, bien fácil, entonces arrancan y aceleran y después al final ya es una recta a una velocidad constante, entonces si tomo la pendiente aquí es la velocidad, después puedo plotear estas pendientes para los diferentes espaciamientos. O sea, si yo los pongo muy lejos, entonces van a nadar. Uno está normalizado por la velocidad de uno nadando solo. Entonces, si yo estoy lejos, es como si estuviera nadando solo. Y cuando me empiezo a acercar, veo que empiezo a ir más rápido, más rápido, más rápido. Sobre todo el que va en oposición de fase, va mucho más rápido cuando están juntos. Entonces, ahí lo que podemos hacer es ver un poco la PID para ver qué es lo que está pasando. Entonces, esto es lo que ocurre con un nadador solo, es la vorticidad lo que aparece. Entonces, ahí se ve. Y ahora con un vecino, primero en fase y luego en fase. Este que es casi 2 veces el anterior. Pero vemos que pero el que va más rápido, lo que ocurre es que se hace un polo bien poderoso ahí. Que si vemos el campo promedio, esto es lo que vimos ahorita, el promedio se ve así, la velocidad, solo aquí, vemos que cuando están juntos, lo que sucede es que estas dos placas hacen así y entonces mandan un jet medio que hace que... Los colorcitos de arriba son de... Sí. Sí. Pues otra cosa que hicimos para esto fue una representación un poco exótica, que es el promedio de la cinética en todo el video. Es la manera holgazana que tiene la secuencia de PIB con todos los datos. Bueno, si hago el promedio y veo cuál es el promedio, pero finalmente te da una buena idea, porque lo que vemos es que cuando estás en oposición de fase, la energía cinética que le metes al fluido durante toda la secuencia está muy concentrada por este jet, y está todo, o sea, el flujo de cantidad de movimiento está en el eje que te interesa. En cambio, cuando estás en fase, hay mucho movimiento lateral que hace que hay mucha de la cantidad de movimiento que le estás metiendo al fluido que están en direcciones que no te sirven para tu función. Y bueno, entonces, bueno, esa es más o menos la conclusión de esta parte. Que, bueno, ¿alguna pregunta de esto? Sí, no quedó claro la reforma y la nueva. No, este es elástica, el único. Pero entonces es el flujo de la que... Sí, sí, lo único que movemos es el motor, el eje se mueve y es un plástico bien flexible, pues es solamente estructura exactamente. Sí. Y ahí llegaron a intentar diferentes distancias entre las banderas para ver cómo hay una distancia. Lo que no, este fue un trabajo en el que no, esto es lo más a lo que sucede es que para mí seguía siendo más óptimo, pero después llegamos a situaciones que no eran muy, desde el punto de vista
de la comparación con el sistema real, estaban muy cerca y había mucho de este contacto entre los dos. Entonces, no llegamos a lo más cerca que logramos hacer con setup fue la mejor. Entonces el setup ya no da el tamaño de los motores y de todo el arriba, no logramos ponerlos más cerca. Y supongo que hay un momento, habrá un momento en el que ya están demasiado cerca y que va a ser contraproducente, pero no logramos llegarlo. Entonces a lo que tuvimos lo más cerca que pusimos era lo mejor. Pero bueno, nunca hablé de optimización porque realmente no teníamos rango seguridad para explorar. Él es la longitud de la bandera. Sí, pero Entonces, en fase, tú esperarías que bajara nuevamente. Me imagino que es lo que está pensando ahorita, ¿no? Que cuando tú los acercas mucho a las dos banderas que están en fase, al final de cuentas es como si fuera uno solo. Exacto. Sí. Y en oposición de fase, quién sabe qué dónde estaría. Sí, exacto. Sí. Bueno, ok. Vamos, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto tiempo me toca? Bueno, les hablo de esta parte que está padre y este es otro, la tesis que fue su doctorado y ya estaba en tesis de maestría también. Y aquí lo que hicimos es un experimento para tratar de contestar esta pregunta de la visión versus el sensing hidrodinámico para como utilizan los peces para hacer un nado colectivo. Y entonces, los biólogos lo que hacen a veces es, para los peces, con un antibiótico les dan ablación de la línea lateral, ¿no? Pero nosotros como físicos pues no estamos autorizados a hacer ese tipo de maniobra. Y entonces dijimos, vamos a apagar la luz, que eso es más fácil. Entonces, apagar la luz, bueno, lo único que necesitamos es algo para poder ver a los peces sin luz. Entonces, lo que usamos es una cámara infrarroja para que el tracking se haga en infrarrojo. Entonces, teníamos un panel infrarrojo abajo, los peces aquí en esta tanque con agua poco profunda. Y después teníamos un videoproyector con el que simulábamos el cambio de la luz del día. Entonces, con 50 peces de los mismos y con un pattern así de empezar a oscuras, entonces la oscuridad total y después empezar a prender la luz hasta llegar a un día luminoso y después bajar el CSRC. Esta pinta del agua y la parte interesante que es lo que podemos medir. Ahí están peces nadando y con un poco de post-processing podemos obtener el tracking, pues, las trayectorias de cada uno. Usamos un software de open source que desarrollaron unos cuates también de ahí de la Formón. Entonces, a partir de todas estas trayectorias, lo que podemos hacer es para cada pez definir una posición con respecto al centro de masa de todo el grupo y una velocidad, ¿no? Pues con eso, esos dos datos, tenemos obviamente las trayectorias y después tenemos estos dos parámetros de orden que son los típicos para el comportamiento colectivo, que los llamamos el milling, que es simplemente el momento angular de todo esto, y la polarización, que es una medición de qué tanto están todos nadando. Y después, obviamente, también lo mismo que de lo que hablé antes, bueno, esta es si estaban durmiendo, aquí es cuando tienen que abrir los ojos para ver este video, que es, aquí va a estar lo que se ve, ahorita va a ir muy rápido, como se ven que eran varias horas, va a ir a alta velocidad el video. Esta es la iluminación, donde empezamos a hacer luz y después va a subir. Y aquí van a ver lo que pasa con los dos parámetros de orden mínimo. Pues ahí están los peces sin luz, entonces ven que no hay nada de orden, cada quien hace lo que le da la gana. Y ahí ya se ve
los valores de P y M. Y ahora apenas empieza a ver luz, ahí le bajamos un poco a la velocidad, ven que inmediatamente se ve un comportamiento bien distinto, que es la que hay polarización, empieza a haber peces que van juntos, y conforme va aumentando la luz, vemos que la polarización después baja y se convierte en casi siempre un banco, que es el banco que al principio. Entonces, una de las cosas que observamos es que este patrón dura bastante. Una vez que hay luz, se quedan dando vueltas, ¿sí? Muchísimo. Bueno, pues la idea obviamente ya se tiene que pasa. Y cuando baja, hay algo de steady, pero se vuelve otra vez a sistema desordenado. Y bueno, hicimos varios experimentos de este tipo. Aquí es una versión condensada de todos los experimentos. Aquí en lugar del tiempo es la iluminación, entonces es como una de las rampas. Aquí se ve ese pico de polarización y después baja y que es reemplazado por el milling con unas barras de error grandes en las que se absorbe toda esa histeritis. Todo esto es la distancia entre vecinos. Otra cosa que se ve que cuando no se ven están más o menos lejos o no hay una distancia de frecuencia así. Pero si apagan la luz, ¿cómo ven ustedes luz? Por el infrarrojo. Los test no ven infrarrojo, pero pusimos los LEDs, que no lo expliqué bien. Este es un panel infrarrojo. Entonces la cámara ve el infrarrojo. Entonces, por eso la cámara, aunque nosotros modificamos la luz, pero el video se ve siempre igual. El video ve solo el infrarrojo. Y los test no ven el infrarrojo. Bueno, esta es la distancia. Y bueno, entonces lo que se entiende de esto es que para estos, evidentemente, la línea lateral no es suficiente para hacer el nado ordenado. Y que la otra cosa es que estos parámetros de orden que decimos en milling, ya con la cual se arma este banco que da vuelta, tiene una relación con la luz importante, ¿no? Y luego que bueno, ya no me sale mucho esto que dice que se adapta a la topología de la escuela, es que cuando empieza a haber más luz, la distancia, o sea, el banco está dando vueltas, pero la distancia entre los peces se agranda mucho. Y bueno, pues la conclusión es alterando la visión que vamos a hacer este cambio. Y como perspectiva, y un poco porque además sé que aquí hay gente que le gusta modelos, estamos trabajando con una colega matemática para usar este modelo que ya está viejo, desde igual del 94, con 3 ingredientes: autopropulsión, entonces le ponemos una velocidad a cada partícula, atracción-repulsión en función de las distancias entre cada pez, digamos, y luego una de alineamiento, es decir, si yo tengo un vecino aquí y estoy acá, voy a tratar de alinear. Pues con esos elementos, entonces J es el alineamiento y tau es el inverso para la propulsión. Podemos, bueno, la pregunta es cómo podemos modificar estas distintas cosas en función de la luz, el ángulo de interacción, ¿no? Y aquí ya hay unas simulaciones preliminares, es simplemente ese modelo de red, y aquí en función de los parámetros de alineamiento y de autopropulsión tenemos los distintos patterns, ¿no? El polarizado, el milling. Entonces la idea era de cómo hacer variar el ángulo de interacciones para poder obtener las curvas similares a las que obtuvimos en el experimento, pero con todo esto es muy preliminar. Sí. En tu modelo no incluyes, como el modelo de Dixie, un parámetro de ruido. No, es que aquí no hay ruido, pero se puede. Sí. Bueno, ya esto ya es donde
les cuento que ya me quiero abusar de este tiempo. Pero hay otro tema que es una de las preguntas que se pueden hacer es que, bueno, finalmente el tamaño de esto está como determinado por las paredes de la alberca. La respuesta es sí. Mencionó acerca de una especie de histéresis que ocurría cuando le bajaban la iluminación al experimento de los peces. Y pues sí, claramente sí se ve. Mi pregunta es si hicieron o planean hacer experimentos donde varíen la tasa con la que están bajando la luz. A ver si la histéresis dura más. Mira, o si afecta a la ese es uno de los temas que estamos tratando de... El problema de los es súper complicado. Hacer los experimentos lleva mucho tiempo y a veces no funcionan. Entonces, hicimos toda una nueva serie de experimentos ahora para tratar de ver esto lo de la estéresis. Ahora podemos ver si yo miro el punto en el que empezaron a hacer el mínimo, puedo hacer rápidamente. ¿No? Usan el P y M aquí, digamos. Fíjense dónde está la iluminación. Está como a 0,50, ¿no? Un poquito menos. Entonces, si yo ahora voy para acá y sigo, sube, cuando bajo, cuando estoy aquí a 0,50 de bajada, todavía está arriba. Tengo que bajar ¿hasta cuánto? Hasta bastante más. O sea, cuando hubo el cruce aquí, estábamos por aquí, y cuando veníamos de bajada, estábamos por acá. Entonces, ese es el tema que estamos tratando de explorar. Y hay un estudiante que está haciendo experimentos para ver eso. Pero estamos todavía lejos por ahora no estamos ni siquiera en la onda de cambiar la tasa, estamos simplemente tratando de reproducir esa y tener más datos. Muchas gracias. Pero también es el primer ciclo, ¿no? Habría que esperar un segundo ciclo de ver. Exacto. Bueno, tenemos, bueno, este es un experimento, o sea, un experimento tiene dos ciclos y después esto de aquí son el promedio de, creo que son 8 de esos. Son como 16 ciclos. Pero por lo que digo es que la estéresis la deberíamos ver, perdón, lo que queremos es ver si logramos tener algo con menos dispersión, pero no es muy fácil. La conclusión general es que sí tienen que tener ellos sensores para nadar así. Claro. O sea que no es la hidrodinámica la que... Esa es la conclusión general. Que el, o sea, siempre está el tema de en el caso de los dos peces juntos, yo creo que la hidrodinámica tiene mucho rol. Está para mí la visión es lo que hace que uno se acerca al otro, pero una vez que estás cerca del otro, ahí es la hidrodinámica la que juega. Lo que sucede es que exacto. O sea, no siempre se pueden mantener ahí. Yo digo que todo, para mí una vez que están lo suficientemente cerca para usar la hidrodinámica, sentirse hidrodinámicamente, hay una cuestión, obviamente después está la cosa individual de cada quien tiene sus fatigas, sus cosas, qué sé yo, y su manera de lo que mencionaste, que no es realmente una frecuencia, sino que es una señal un poco más complicada. Eso cada pez tiene la suya. Pero para mí es todo hidrodinámica una vez que está cerca. Pero la cuestión es que para el banco, cuando queremos hablar de un banco de peces con muchos peces, si de entrada no se ven, entonces no pueden, es
casual que de repente haya un grupito que se realiza. Nunca puedes tener estas organizaciones de escala más grande. Oye, no, pero con los primeros experimentos que se a veces sale Sí. esa como pero sí, sí, sí. Estos son dentro de los distintos tipos de peces. Bueno, si hablas con un biólogo, tienes que hacer un experimento con cada pez distinto porque cada uno es distinto, pero este tipo de peces son que se llaman body and caudal fin swimmers, porque la mayor parte de su propulsión es por la ondulación de todo el cuerpo. Hay otros peces que casi no se mueven, que solamente usan el movimiento así de la espina dorsal y de la cola para maniobra, pero que están así, que hacen todo con las aletas laterales. Una pregunta, en la parte de la populación más emergente, por lo que mencionan, no se toman en cuenta las partes científicas de la población, una vez como partir de lo que no empiezan Sí, el, o sea, la cuestión es esto que está aquí en J, que es el potenciómetro del alineado, cómo es que cuáles son los ingredientes que yo le pongo ahí. Yo los escribimos así de manera muy simple, pero yo puedo hacer una versión más complicada en la que le pongo ideas de hidrodinámica. Ya hay modelos que se han hecho eh, para usando dipolos. Es decir, yo si tengo, cuando tengo un pez que está moviendo, yo lo puedo modelar con un dipolo, de lo que alguien ve de lejos es como un dipolo porque tiene fuerza para caer. ¿Sí? Entonces, ese es un ingrediente que se puede poner. Después, en la propulsión, digamos que todos los temas son los tres ingredientes, son ingredientes que pone uno artificialmente, pero que después eh, podríamos hacer de manera más eh, físicamente fundamentada usando mecánica de fluidos de cada individuo. Entonces se vuelve súper complicado. O sea, ¿dónde te pones entre el modelo simple de nada más un puntito que se mueve y que tiene unas reglas que obedecer con respecto a los vecinos y la simulación CFD completa del fluido? Si el MIPES es la condición de frontera del problema de fluido que se mueve alrededor de él. Entonces, obviamente hay ya varios esfuerzos del CFD con muchos individuos, pero cuesta muy caro y funciona bien. Pero entonces yo creo que lo que tú propones está un poco a la mitad de camino. Esto y sí, sí. Bueno, gracias. Con esto damos por concluida como formalmente la sesión. Entonces ya pasamos a la parte de las galletitas. Gracias.